1% de indisponibilidad, y entonces si cambio este valor al 2%, entonces me tengo que fijar en este valor. Con 1% daba 0,15. Entonces si cambio esto al 2%, entonces este valor sube a 0,6 más o menos, ¿no? Si cambio esto a 3%, entonces este valor sube a 1,3265, lo que ustedes han calculado, ¿sí? Si cambio esto a 35, da 1,8, y así sucesivamente. Entonces se nota que al aumentar la indisponibilidad, el valor del LOLE aumenta, ¿no? Y cuando aumenta el valor del LOLE, significa que está disminuyendo, está perdiendo confiabilidad del sistema al aumentar la indisponibilidad de la máquina. ¿Está bien? Muy bien. Pero fíjense que nosotros hemos hecho para una condición de demanda máxima de 60 megas. Y si tenemos una capacidad de 200 megas, porque son 5 máquinas de 40, entonces la reserva es la diferencia, ¿no? De 200 menos 160 son 40 megas. Entonces, toda vez que salga generación más de la reserva, voy a tener el problema de pérdida de carga. Aquí salen más de 40 y obviamente calculamos, ¿no? Bueno, hemos analizado ahorita qué pasa si variamos la tasa de falla. Pero obviamente en el sistema lo que tenemos que analizar es también qué pasa si la demanda es diferente, ¿no? Entonces aquí en la presentación hacemos un análisis de sensibilidad, ¿no? Con la misma tasa de falla de hace un momento de 1%, pero esta vez variando la demanda máxima. Entonces lo que varía ahora es la demanda máxima del sistema, ¿no? Y para cada valor de demanda, entonces ahora se calcula el LOLE correspondiente. Entonces, si tenemos 4 máquinas de 40 megas y el LOLE es 0,15, 0,6. ¿Está bien? Si la demanda es menor, el LOLE es más pequeño, como es correcto, ¿no? Como si disminuye la demanda, el LOLE es menor. Entonces, como está planteado el ejercicio, alguien en la clase anterior preguntaba y decía, ¿y cuál es el índice de referencia? El análisis que hace el libro de esta parte, el libro de Reliability, de Millington, que tienen ustedes, es considerar que en el sistema, digamos, americano, el índice de confiabilidad de referencia es de 0,15. El índice de confiabilidad es 0,15. Entonces, analiza de que si se tiene, digamos, valores más de demanda menores o mayores,
entonces obviamente varía también el índice, ¿no? Bueno, entonces, el mismo ejercicio que hemos hecho hace un momento, ¿no? Esta vez, pero se hace variando la carga. Entonces, para cada valor de carga, lo que se ha hecho es calcular el OLE. Así, por ejemplo, si la demanda sube a un valor mayor que 160, entonces observa que el OLE aumenta a 1,895. Entonces, ¿cómo sé que la confiabilidad no es buena? Porque mi índice de referencia es 0,156, ¿no? Entonces acá podríamos el índice de riesgo de referencia sería 0,15 días. 0,15 días por año. ¿Está bien? Entonces, si acaso ese es el índice de referencia, entonces obviamente, en base a ese dato, es que analizamos la confiabilidad del sistema. Entonces, podemos decir que hasta 160 megas, la confiabilidad del sistema de 4 máquinas de 50 megas e indisponibilidad de 1%, la confiabilidad es adecuada, ¿no? Pero si la demanda crece, a un valor mayor que 160, por ejemplo 170, 1,895 es mayor que 0,15, entonces no tiene la confiabilidad deseada del sistema. Peor para 180, peor para 190, ¿no? Entonces, en la realidad, ¿cómo podemos entender esto? Podríamos entender, por ejemplo, que estamos en el año cuando la demanda es 130, por decir, ¿no? Si ese año la demanda es 130, entonces diríamos que 0,048 es menor que 0,15, entonces la confiabilidad del sistema es buena. El siguiente año aumenta la demanda a 140. La confiabilidad es 0,087. Es menor que 0,15, la confiabilidad del sistema es buena, ¿no? Sin embargo, 1, 2, 3 años después, cuando la demanda es 160, todavía se cumple al límite el valor del índice de referencia. Pero ya en el siguiente año ya no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este año debería ingresar una unidad generadora para ver qué pasa con los 170. Entonces, estos datos puestos en el Excel han permitido dibujar una curva de este tipo, el LOLE en función a la demanda máxima del sistema, ¿no? Entonces acá, si mi referencia es 0,15, me dice que el sistema, la confiabilidad del sistema es aceptable hasta la demanda de 160.
por encima, entonces ya el LOLE es mayor que la referencia, por lo tanto la confiabilidad del sistema no es adecuada, ¿sí? Lo mismo que dice acá. Entonces, en base a ello se ha hecho un análisis y se ha hecho un análisis de la variación del índice de riesgo o del LOLE, que es el índice de riesgo, en función de la tasa de falla y la carga pico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí en la primera columna, está la variación de la carga. En la siguiente columna está el FOR, variando de 1, 2, o la tasa de falla que hace rato, la indisponibilidad que hace rato, ¿no? Habíamos partido con 1% de indisponibilidad. Y vemos que, obviamente, para 160, el LOLE era 0,15, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si ahora la tasa de falla aumenta 2%? Entonces, fíjense que el LOLE ya no cumpliría ni siquiera para 130, ya no cumple, ¿no? Si la tasa de falla fuera 3%, ya para 130 tampoco cumple, sí cumple para 120. Si la tasa de falla fuera 4%, solo cumple para 120. Y si la tasa de falla es 5%, ya no cumple ni siquiera para 120 megas, ¿no? Entonces nuevamente puedo agarrar esta tabla y graficarla, ¿no? Y si aquí yo me imagino una línea horizontal, en 115, entonces vería precisamente eso, ¿no? Que para todas estas demandas cumple con 1%. En cambio, cuando el FOR aumenta a 2%, solo cumple para 120. Si el FOR aumenta a 3%, también solo cumple para 120. Para 4% solo cumple para 120, ¿no? 4% es este azul. Entonces, menor que 115, solo en 120, ¿no? Y probablemente podría haber, si este fuera el valor de 0,15, yo podría trazar, si quisiera analizar gráficamente, ¿no? Podría trazar una recta y todo lo que esté por debajo de 0,15 y a la izquierda serían los casos donde cumple la condición de menor a o igual a 0,15 y es por año, ¿no? Ahora, otra vez, este análisis me permite ver, entonces, ¿cuándo me convendría añadir una nueva unidad al sistema? Entonces, voy a tener ahora mi carga pico, esta vez en orden ascendente, 100, 120, 140. 160, recuerden, ahí tengo, por ejemplo, el 0,15 que tenía calculado hace rato, ¿no? Y obviamente, si la demanda es 180, ya es mayor a el OLE, ya es mayor a 0,15, entonces no cumple. ¿Qué quiere decir? Que voy a aumentar una nueva unidad generadora. Y esa unidad generadora que tengo que incrementar me permite aumentar la capacidad del sistema, ¿no?
Si antes mi capacidad del sistema era 4 por 5, 200 megas. Ahora 5 por 5 por 5 son 250, ¿no? Voy a añadir una unidad de 50 megas. Entonces, me permite, habiendo añadido una unidad al sistema, entonces me puede alimentar hasta 200 megas. ¿Por qué? Porque el índice es 0.15. Si añado una nueva unidad al sistema, entonces antes tenía 200, ahora he añadido una segunda unidad, voy a tener 300 megas. Entonces puedo atender con esa capacidad de generación hasta 240 megas. Si añadiera una nueva unidad generadora, entonces voy a poder abastecer hasta 280 megas, ¿no? Entonces, de esa manera se ve que este método me puede ayudar a decidir qué año me conviene añadir una nueva unidad generadora, ¿no? Aquí, por ejemplo, 2 años después debe entrar una unidad generadora. Si aumento la capacidad entonces 2 años después debería entrar una nueva unidad generadora. Y si tuviera 350 sería 1, 2, 3 años después, ¿no? Entonces este cálculo del indicador me sirve como una referencia o una guía para decidir cuándo debe ingresar una nueva unidad generadora, ¿no? ¿Para qué? Para tener la confiabilidad del sistema de generación adecuado, ¿no? Por lo que hemos dicho, cuando hablamos de confiabilidad de la generación a largo plazo, hemos dicho que hablamos de adecuación, ¿no? Para tener la adecuación de la capacidad de generación necesaria, entonces lo que hacemos es calcular un índice de riesgo y compararlo ese índice de riesgo con el de referencia, ¿no? Entonces el nivel de referencia que habíamos supuesto para el análisis era de 0.15 días, ¿no? ¿Se entiende esto que estamos conversando? ¿Tiene alguna pregunta? Entonces, eso que hablábamos de cuándo es necesario incrementar una unidad, entonces se ve aquí en esta tablita resumen, ¿no? Entonces, si mi carga pico, por ejemplo, era 160, el segundo año aumentó, si la tasa de crecimiento de la demanda era 10%, lo habíamos puesto aquí para que sea calculado facilito. Si aumentaba la demanda 10% cada año, entonces aquí aumentaba la demanda pico a 176, ¿no? Pero para 160 ya el indicador era 0.15. Si aumento un generador de 50, la capacidad ahora es 250. La demanda pico es 176. El índice 0.058. ¿Es menor que 0.15? Sí. ¿Hasta cuándo es menor? Hasta cuando la demanda aumenta a 93,6, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que me abastece esa capacidad de 250 megas hasta el tercer año.
Ahora voy a decidir aumentar otros 50. Voy a aumentar a 250. La demanda, el cuarto año ya es 213. El indicador es 0,73. Entonces, los 250 no alcanzan. Pero si le añado una nueva unidad, entonces ahora la capacidad de generación son 300. La demanda son 213. El indicador es 0011, entonces cumple. Con 300 megas me aguanta hasta el quinto año. Porque en el sexto el indicador ya es 0,55. Ya. Entonces señal que en el sexto año nuevamente debe ingresar una unidad generadora. ¿Cuándo me alcanza eso? Hasta el séptimo año. ¿Por qué? Porque el indicador es 0,125, menor que 0,15, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la tarea que van a hacer ustedes es, precisamente, le vamos a poner aquí una tasa de falla. Vamos a considerar una tasa de falla un poco, no tasa de falla, perdón, una tasa de crecimiento de la demanda. Solo de 5%, ¿no? Pero vamos a considerar una tasa de crecimiento de la demanda de 5%. Y vamos a reconstruir esta misma tablita. Pero considerando que esto ha crecido entonces aquí voy a copiarme el ejercicio. Y aquí voy a cambiar simplemente esto al 5%. Tasa de crecimiento demanda 5%. Y vamos a decir que el for es igual a %. Entonces tenemos que construir esta tablita. ¿Ya? Construir la tabla y con los nuevos valores, ¿no? Entonces, obviamente, estos valores van a ser diferentes, ¿no?
Y dirán, ¿cuál es la...? Aquí faltaría un indicador, ¿no ve? Un indicador de referencia. Perdón. Índice de riesgo de referencia va a ser igual a 2 días año. Bien. Y reconstruyen la misma tablita y tratan de hacer desde luego un grafiquito parecido, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esta va a ser su tarea para el día lunes. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, voy a dejarles acá la tarea, sáquenle una fotito. Vamos a suspender la clase acá. Tengo que ir al dentista tempranito. Así que por favor les voy a pedir su comprensión en este caso, ¿ya? Y el día lunes nos veríamos para revisar un poco esto que acabamos de hablar ahorita. ¿Está bien? ¿Tienen alguna consulta? Como se dan cuenta, si esto yo hago manualmente, dura un poquito más, ¿no? Pero si pudiera hacer este trabajo en un Excel, entonces seguramente puedo hacerlo un poco más rápido. La clave está simplemente en construir el modelo de la generación. Después el tiempo total que hemos aprendido y después el cálculo del OLE, ¿no? Y el tiempo T es básicamente sigue esta fórmula, la que hemos deducido la clase pasada. Entonces aquí yo puedo reemplazar LK de mínimo, de max, etc. Entonces rápidamente puedo calcular los porcentajes de tiempo en los que supera esta demanda, ¿no? LK es la demanda, ¿no? De min es la demanda mínima, de max la demanda máxima. Pues obviamente si voy a aumentar en 5%, entonces por ejemplo la demanda si es 160, el siguiente año va a aumentar por 1.05. Entonces la demanda va a ser 168 el segundo año. El segundo año,
otra vez esto al cuadrado sería, ¿no? Si ustedes han debido hacer alguna vez el crecimiento. Si es el primer año, es así, ¿no? Pero si es el segundo año, entonces este valor es al cuadrado. Nos llega a 176. Si es el tercer año, entonces esto aumenta al cubo y así sucesivamente, ¿no? Si esto es el cuarto año, 294, etc. Entonces, de esa manera van a hacer crecer la demanda en esta tabla, ¿no? Y van a ver los años que corresponden. ¿Ya? ¿Tienen consulta? Inge, una pregunta, por favor. Sí. En en el ejercicio que nos dio la anterior clase, nos dijo que Ya, había que contemplar valores de 10 a la menos 6 en la probabilidad individual. correcto. Hay un valor que sale 4 por 10 a la menos 6, pero en el tiempo total sale 125%. Ese valor ya no se contemplaría, Inge, porque sale fuera del rango del 100%. Es, por ejemplo, este el que han hecho, ¿no ve? Con 003. Sí. Entonces, formato de celda, le voy a poner número científico. Entonces, fíjate, ya es del orden de 10 a la menos 6, ¿no ve? Por eso es que no se toma en cuenta. ¿Sí? Entonces, un 10 a la menos 5, sí, pero un 10 a la menos 6 ya no tomas en cuenta. Sí. Aquellos valores que ya son 10 a la menos 6 ya lo desprecias porque lo que van a aportar aquí es muy, muy poquitito. ¿Bien? Gracias, Inge. Ok. Muy bien, entonces quedamos acá, ¿no? Se han copiado esto, ¿no? Sácale una fotito, por favor, para que sepan cuál es la tarea que van a hacer. Si trabajan y logran hacer esto tranquilos, perfecto, el concepto lo han entendido muy bien, entonces no van a tener ninguna dificultad en esta parte. Y disculpe una consultita. ¿Sí? La tasa de crecimiento solo va a afectar al dato de la demanda máxima, ¿correcto? ¿O también va a afectar al dato de la demanda mínima? ¿Perdón? Que el Otra vez. dato de la tasa de crecimiento de ese 5% solo va a Ya. afectar al cálculo del doble al dato de la demanda máxima, ¿correcto? ¿O también va Sí. a afectar de la demanda mínima? No. Solo le afecta, así como hemos calculado hace ratito aquí, ¿no ve? ¿Recuerdas? A los 160 le aumento 5% cada año, ¿no? O solo afecta a la demanda máxima. Pero el FOR o la indisponibilidad, el FOR o es igual al 3%. ¿Sí?
Bien, entonces ahí quedamos, por favor. Y el día lunes conversamos sobre los resultados que hayan obtenido, ¿ya? ¿Y qué nos toca avanzar la siguiente semana, el siguiente lunes? Es otro concepto que se llama, hemos aprendido la pérdida de carga esperada, ¿no? Es el LOLE. Pero se puede hacer este análisis también para una variación de la demanda de forma discreta, pero es el mismo concepto, ¿no? Entonces podríamos hablar de también cómo se usa el LOLE para hacer la programación de mantenimientos. O podemos trabajar ya en un indicador que es universalmente utilizado, que es la energía no suministrada. ¿Ya? Entonces eso ya podemos hablar la siguiente semana. ¿Ya? Ok, ahí quedamos entonces, por favor, me van a disculpar, tengo que ir al dentista tempranito, si no se va a hinchar mi cara, ¿ya? Ok, entonces, muchas gracias.